Feliz sábado, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí una vez más. Quiero felicitar a ver, estoy buscando una persona y no la veo esta mañana aquí. Quiero felicitar a Lupita y quiero felicitar a la hermana, se me acaba de ir su nombre, estoy sufriendo de Alzheimer. Esta mañana me acordé de él. La hermana Irma, porque todavía no supe viajar al Señor el sábado pasado, no pude estar aquí, tenía el privilegio de estar aquí, me hubiese gustado mucho, pero ya tenía un compromiso anterior, así que de verdad estoy muy contento de ver que tomaron esa decisión. En cierta ocasión un joven enamorado, como muchos de los que están aquí esta mañana, ¿cuántos están enamorados aquí esta mañana? Los casados mejor levanten la mano porque si no le va a ir mal hoy en la tarde, ¿verdad? Un joven enamorado quiso expresar su amor hacia su amada, así que decidió escribirle una nota y la publicó en Facebook, la puso en su muro de Facebook, luego la mandó en su cuenta de Twitter para que todos la vieran ahí también, y por si de pronto había alguien que todavía no tenía la oportunidad de verla, la puso en su cuenta de Google Plus para que el resto de sus grupos sociales así lo pudieran ver. Y la nota rezaba de esta manera: por verme reflejado en tus lindos ojos, cruzaría los más grandes abismos. Wow. Dice, por besar tus hermosos labios nadaría los más grandes mares. Por sentir tus delicados brazos escalaría las más altas montañas. Y por pasar un minuto a tu lado enfrentaría los más serios peligros. Al final de la nota decían, postdata, mañana voy a verte si no llueve. Y es que así es el amor de nosotros los seres humanos. Expresamos nuestro amor, nos guiamos por pasiones, nos guiamos por un momento, por emociones, por cosas que estamos sintiendo momentáneamente, ¿verdad? Hoy queremos y mañana no. Amamos con el corazón y no con el cerebro, no con el conocimiento de causa, sino simplemente por un sentimiento que a veces nos dejamos guiar. Amamos y nos mantenemos cerca de la persona amada mientras la estamos pasando bien. Pero tan pronto como surgen las dificultades, hasta allí llegó el amor. Ya no hay deseos, ya no hay ese amor que profesamos se va por la ventana. El juramento que una vez hicimos, aquellos que estábamos casados, de que amaríamos hasta en la pobreza, ni nos acordamos de él. O a lo mejor fue que en el momento cuando dijimos que hasta en la pobreza teníamos nuestra mano atrás y estábamos cruzando los dedos, ¿verdad? No sé si esperando que no se cumpliera o esperando que cuando llegara el momento no tendríamos que cumplirlo. Cuando viví en la ciudad de New York, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente con dinero, millonarios, gente que gozaba de los grandes placeres de esta vida y quienes aparentemente poseían un hogar feliz y estable. Pero cuando la crisis financiera del 2008 llegó, muchos perdieron sus fortunas, muchos se fueron a la bancarrota, perdieron todo lo que poseían económicamente. Sus esposas, que tanto los amaban, los abandonaron porque ya ellos no podían darles el estilo de vida a los que ellos los habían acostumbrado. Debido a ayuda de eso, muchos de ellos se quitaron la vida. Hasta allí llegó el amor. Permitieron que las trabas de la vida los alejaran del amor de sus amados. Permitieron que las circunstancias que a veces se presentan en la vida diaria y cotidiana de cada persona los alejara del amor de aquellas personas que profesaban amar. Y a veces sucede así tristemente en el plano espiritual también. Profesamos amar al Señor, profesamos servir a Dios, profesamos querer estar todo el tiempo con Él, querer hacer su voluntad, querer trabajar para Él, buscar siempre estar envueltos en la obra del Señor. Sobre todo cuando nos bautizamos, no estoy hablando de nada personal, porque cuando nos bautizamos sentimos aquel amor, aquel deseo de trabajar por Dios, pero a veces se van presentando los inconvenientes, se van presentando las circunstancias, los problemas, y ese amor se va menguando. Permitimos que las cosas, los problemas que enfrentamos a diario vayan separando del amor de Dios. Muchos abandonamos la fe tan pronto como las dificultades se presentan y nuestro profesor amor de Dios de servirle desaparece. Se enfría tan rápidamente como el profeso amor del joven de nuestra historia o como las esposas de estos caballeros a los que me acabo de referir. Muchas veces permitimos que cosas tan pequeñas nos separen del amor de Dios, cosas tan simples como malentendidos en la iglesia con nuestros hermanos, o competencias de liderazgo, o porque tal vez no fui nombrado director o anciano o director de comportamental, o aunque sea director de diáconos, o porque nuestros esfuerzos no son reconocidos y premiados, porque nadie reconoce, nadie aprecia lo que yo hago y el trabajo que hago en la iglesia. Algunos permanecemos en la iglesia, pero nuestro amor y servicio a Dios
está condicionados a las amistades que hacemos allí en la iglesia. Hemos llegado a amar a nuestros amigos y ser más leales a nuestros amigos que ser más leales y amar más de lo que amamos a Dios, que fue por el motivo por el cual llegamos a las iglesias. Si nuestro amigo viene, pues yo vengo. Si nuestro amigo llega tarde, nosotros a veces también llegamos tarde. Si nuestro amigo no viene, en muchas de las ocasiones tampoco venimos. Y quiera Dios que en el momento en que haya un servicio en la iglesia, no haya una actividad en la casa de nuestros amigos, porque a veces la lealtad de nuestros amigos entonces puede más que la lealtad hacia Dios y dejamos asistir a Dios. Y en algunos casos, y tal vez serían casos extremos, pero ha sucedido tristemente, si nuestro amigo se va de la iglesia, nosotros también nos vamos con él. Algunos parecemos ser un poco más fuertes y aguantamos un poco más, permanecemos más tiempo en la iglesia, aunque yo diría que somos a veces un poco más triviales. ¿Por qué? Pues en ocasiones de la vida diaria, cuando enfrentamos pequeños problemas, cosas cotidianas que enfrenta cualquier individuo y que nos ayudan a crecer como personas en la sociedad, tal vez como a realizar alguna tarea, algún trabajo, alguna faena, o hasta salir a correr 3 millas diarias, o tal vez realizar alguna labor o algún desafío personal al que alguien nos ha retado, ¿verdad? Y al cual queremos demostrar que somos capaces. Somos a veces tan triviales que decimos que estamos tan cerca de Dios que utilizamos la Biblia y hasta citamos la Biblia para demostrar que estamos cerca de Dios y que Dios nos dé la fortaleza. No solo citamos la Biblia, sino que en el caso, yo diría, citamos el versículo tal vez más citado, podría ser Filipenses 4:13, pero a mi manera de ver tal vez el más mal interpretado también en toda la Biblia. Creo que todos los conocemos, vayamos allí, Filipenses 4:13. Si alguien nos quiere acompañar, eso lo podemos ver en la pantalla. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice? Todo lo conocemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso suena, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros tal vez en alguna faena diaria, en la realización de nuestro trabajo cotidiano, o tal vez cuando estamos haciendo en alguna casa, inclusive cuando estamos siendo muchachos y tratando de empezar a montar bicicleta, cuando queremos lograr algo o desempeñarnos en una disciplina deportiva, ¿cuántos de nosotros, aunque sea una vez en la vida, nos hemos citado el versículo que dice, todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece? Y es que suena hermoso, suena precioso, y no hay nada de malo en tal vez citar este versículo para obtener fuerzas de las que a veces necesitamos para poder cumplir alguna labor o algún trabajo que tenemos que desempeñar. Lo malo sucede es que cuando llegan las verdaderas tribulaciones de este mundo, cuando llegan los verdaderos problemas, cuando llegan aquellas cosas que nos enfrentan a la vida, aquellas cosas que realmente prueban nuestra fe y la sacuden hasta los cimientos, entonces nos olvidamos de aplicar Apocalipsis 4:13. El verdadero significado de este versículo, para saber el verdadero significado de este versículo, creo que debemos leer el contexto. Así los invito ahí en esa misma cita que vayamos a Filipenses 4:11 y 12. Filipenses 4:11 y 12. Lo ponemos en la pantalla, tal vez lo podemos leer. Dice, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego vienen entonces las palabras famosas que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refería el apóstol Pablo realmente cuando estaba hablando de Filipenses 4:13. Se refería a aquellas cosas que nos enfrentan espiritualmente con nuestra verdad, aquellas cosas que a veces sacuden nuestra fe. Se refería a aquellos problemas que nos ayudan a crecer como cristianos, aquellas cosas que realmente revelan el carácter y nos dejan saber en qué punto de nuestra vida cristiana estamos. Si realmente estamos agarrados de Dios o simplemente proferimos decir un amor o profesamos tener un amor al Señor, pero tan pronto como las pequeñas pruebas de este mundo aparecen, nosotros nos vamos. Y es que yo no recuerdo tal vez en la historia de la Biblia un hombre que haya sufrido más problemas, que haya sido más perseguido que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue azotado, apedreado, encarcelado, sufrió frío, sed,
hambre, naufragó, fue perseguido, fue difamado, maldecido, angustiado, atribulado, desechado, padecía grandes dolores físicos y finalmente fue entregado a muerte por Jesús. Sin embargo, en ningún momento abandonó la fe. No permitió que todas estas cosas lo apartaran del amor de Jesús. Se mantuvo tan cerca de su Señor hasta el último día, como lo hizo desde el primer día que se entregó a Él. Su amor hacia Dios nunca disminuyó, ni tampoco nunca permitió que, por muy fuerte que pueden ser las pruebas, eso apartarse del verdadero amor de Cristo Jesús. No sucede así con muchos de nosotros. Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí, o por lo menos personalmente yo, si enfrentase aunque sea el 25% de todas las cosas que enfrentó Pablo a nivel espiritual, seguiría dentro de la iglesia. La mayoría de nosotros abandonaríamos completamente. No sabemos vivir en la pobreza, como dice el versículo. Y a veces pensamos que es un estigma social vivir en la pobreza. Y no tiene nada de malo ser pobre. No cuando es algo que está destinado por el Señor y tal vez sea momentáneamente para probar nuestra fe. Tristemente a veces somos pobres porque hemos sido negligentes en nuestras vidas, en el manejo de nuestro dinero, o porque no hemos aprovechado bien el tiempo. Pero cuando a veces el Señor nos permite pasar por este tipo de situaciones, y es lo que Pablo está diciendo, estaba acostumbrado a tener mucho, a saciarse, a vivir en las riquezas, pero también estaba acostumbrado a aguantar hambre y a vivir en la escasez. A eso es lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Nos parece una vergüenza y un estigma social a veces tener que pasar por la pobreza. Pensamos que vivir en pobreza es un sinónimo de fracaso, que es lo peor que nos puede pasar en la vida. La salud, el progreso espiritual, el tener a nuestros familiares vivos y otras cosas no importan para nada cuando vivimos en la pobreza. Pero tristemente tampoco sabemos vivir en la riqueza. Tan pronto como tenemos algo que nos sobra, o tenemos un poco en abundancia, o ya podemos gastar un poco más de lo que necesitamos, precisamente eso es lo que hacemos. Empezamos a malgastar, empezamos a despilfarrar. Nos olvidamos de aquellos que tienen necesidad, que viven al lado de nosotros. Y en la mayoría de los casos nos apartamos de Dios. Nos convertimos en egoístas y no queremos compartir con nadie. Nos quejamos constantemente. Tampoco nos conformamos con mucho. Y nos conformamos con poco. No sabemos sufrir hambre. ¿Y cómo vamos a sufrir hambre si la mayoría de nosotros lo que vivimos es para comer? Tal vez algunos de nosotros pensamos que ese es el placer más grande de la vida. Pero el momento cuando tenemos poco, cuando tenemos mucho, nos escasean mucho las cosas, estamos constantemente quejándonos, diciéndole al Señor que si esta es la voluntad de Él, que por qué yo tengo que pasar por estas cosas, porque otros pueden vivir mejor que yo y yo no puedo vivir igual que los demás. Pero el momento en que el Señor sacia nuestras necesidades y también nos tiene en abundancia, siempre queremos más, nunca estamos satisfechos. No hemos aprendido a vivir ni estando arriba ni estando abajo, ni en la pobreza ni en la riqueza. Algunos de nosotros se nos olvida, no sé cuándo hemos tenido la oportunidad de leer, en la Biblia nos habla claramente de eso, y la hermana Nadine White nos lo hace énfasis, de que en los últimos días, sí que le pedimos al Señor que nos prepare para los últimos días. Muchos de nosotros estamos reconocemos que vivimos los últimos días, pero vivimos como si eso fuese todavía a pasar dentro de 100 años, como si no fuese a pasar dentro de nuestra historia, en la vida actual. Le pedimos al Señor que nos prepare, pero en el momento en que el Señor nos prepara, en que nos pone en aquellas situaciones y que nos prueba nuestra fe, entonces simplemente decaemos. Y el Espíritu de Profecía dice que para esos días vamos a necesitar una fe de tal tamaño que sea capaz de sobreponerse al frío, al hambre, a la indigencia, al cansancio, a la fatiga, si es que realmente queremos llegar hasta el final. Pero es justamente en estos momentos de tribulación, entonces cuando podemos abrir nuestra Biblia, ir a Filipenses 4:13 y entonces exclamar todas estas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero texto del versículo. No cuando estamos realizando una tarea cotidiana, no simplemente cuando estamos tratando de clavar algo y se nos hace imposible, o cuando estamos simplemente a hacer algo en nuestros hogares o en nuestro trabajo. Ese es realmente el contexto cuando enfrentamos este tipo de problemas. Es cuando entonces citamos la Biblia, Filipenses 4:13, y le pedimos al Señor que nos fortalezca, que aumente nuestra fe para poder pasar a través de esos problemas, porque ese es el propósito de Dios. A veces pensamos que no, pero muchas veces el Señor nos permite pasar por este tipo de cosas para que nuestra fe sea fortalecida y su nombre sea glorificado. Pero tal vez un poco para ampliar un poco más el concepto y podamos darnos cuenta exactamente de lo que el apóstol Pablo está hablando, les voy a invitar a que busquen en su Biblia en Romanos, en el capítulo 8.
Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 31. Dice de esta manera: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y aquí la parte que me gusta de este versículo, y esto se compagina con Filipenses 4:13, o cuando Filipenses 4:11 y 12 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese es el verdadero contexto, el verdadero significado de lo que Pablo luego más eventualmente escribió en Filipenses 4:11, 11, 12 y 13. Como le dijimos antes, Pablo sufrió todo tipo de calamidades, sin embargo siempre se mantuvo al fin. Pero nosotros podríamos alegar tal vez que Pablo era una persona excepcional, que Pablo poseía ciertas características que lo habían calificado para ello, estaba preparado, antes pertenecía al miembro del Sanedrín, y entonces poseía ciertos conocimientos o ciertas características que lo habían preparado para esto. A veces pensamos que los personajes de la historia que nos relata la Biblia, de los personajes que están allí en la Biblia, están simplemente como para decirnos algo bonito, pero no creímos que fueran en verdad. Pero entonces les voy a contar una historia de nuestros días, que da pues puede reflejar, no sé si algunos de ustedes han escuchado, que va a reflejar claramente que nosotros somos capaces de pasar por este tipo de pruebas sin permitir que nos alejen del amor de Dios. Que no importa qué tan duras sean las pruebas, cuando nosotros estamos agarrados de Dios, cuando mantenemos una relación diaria con Él, somos capaces de sobreponernos a todo esto. No sé si han escuchado hablar alguna vez del señor Armando Valladares. Armando Valladares es cubano, es adventista. Armando Valladares fue un preso político en Cuba por un periodo de 22 años. Desde que tenía 23 años lo llevaron a las cárceles de Cuba, todo por querer mantener sus principios, por no doblegarse, por no estar de acuerdo con el comunismo y el sistema de gobierno que estaba implantando Fidel Castro. Simplemente la razón por la que llevaron y el propósito con el que todo comenzó, estaba sentado en su escritorio y le pidieron que pusiera una calcamonía, un sticker en su escritorio donde decía que Fidel Castro prácticamente era Dios y que lo que él estaba haciendo correcto, y que si Fidel estaba bien en el comunismo o estaba de acuerdo con el comunismo, yo también lo que tenía que estar. Y esa fue la prueba. A veces pensamos que fue algo pequeño, pero esa fue la prueba. Y él dijo: no estoy de acuerdo con esto, porque estar de acuerdo con esto significaba que entonces tenía que ceder a todos sus principios cristianos. Y él dijo que no, y lo llevaron a la cárcel, y allí estuvo 22 años. Escribió un libro que se llama Contra toda esperanza, y allí cuenta un poco las barbaridades a las que fueron sometidos. En varias ocasiones, en una ocasión estuvo casi 40 días sin que le dieran nada de comer. Simplemente le van a hacer un poco de agua. Físicamente decayó tanto que estuvo en una silla de ruedas, y luego para recuperarse tardándose 4 meses. En cierta otra ocasión separada, por alrededor de 30 días, lo encerraron en un calabozo completamente oscuro, sin compañía, sin nadie, y allí lo tuvieron en oscuras por 30 días. Psicológicamente y biológicamente hacían experimentos con ellos, y les decían cosas, los torturaban, les ponían los ojos cerrados, les ponían vendas, les cerraban los ojos y les decían tipo de cosas, que iban a ser atacados, que iban a ser quemados. Traían perros a los cuales previamente les habían removido los dientes y los dejaban que los atacaran, pero ellos no sabían porque no veían nada, y los perros lo primero que hacían era atacarlos y atacar sus partes genitales, y esto muchas veces les causaba a ellos paros cardíacos, algunos de ellos quedaron ahí. Pero la parte más triste y más impresionante de toda esta historia de Armando Valladares es que en una de esas ocasiones lo encerraron en una celda, como decir que aquí cavaron una fosa en la celda y aquí tenían barras, y ahí lo metieron parado, y luego traían a otro
cuando ellos pensaban que estaba haciendo algo raro, y luego a otro, y los bañaban con baldes de excremento y de orina. Llegó el punto que allí ya no cabía más una sola persona, estaban amontonados, y ya los excrementos de ellos mismos y con lo que los bañaban les llegaba hasta aquí al punto de la nariz. Algunos tenían que levantarse en los pies para simplemente poder respirar, y no aguantaban la podredumbre que salía de allí. Pero en medio de esta podredumbre, en medio de toda esta cochinada, de toda esta inmundicia, no saben cómo, en el fondo se estaba germinando una semilla, y de ahí ya salió un lirio que se levantó y levantó y levantó y levantó su tallo hasta que pudo salir a la superficie. Cuando salió a la superficie, obviamente tomó un par de días, pero eventualmente fue lo que pasó: abrió el capullo, luego abrió la flor, y con el perfume que ese lirio estaba esparciendo pudo darles un poco de alivio a estas personas. 22 años sufriendo este tipo de consecuencias estuvo en este hombre, pero jamás permitió que nada ni nadie lo apartara del amor de Cristo Jesús. Nosotros, a veces simplemente por cosas pequeñas de la vida, permitimos que el Señor nos aparte. Apenas llegan las pruebas, empezamos tal vez a maldecir y a decir que el Señor no es justo, y empezamos a dejar la iglesia, o nos separamos. No sé cuántos de ustedes han perdido tal vez la muerte de un ser querido. Yo hasta ahora nunca le he pasado, y agradezco a Dios que ha tenido hasta bien hasta ahora mantener esa copa lejos de mí, pero eventualmente de pronto pasará. Le pido que le den mucho más de vida a mis padres, pero estamos hablando de personas que tienen más de 70 años, 75, en el caso de mi padre, a pesar de que lo veo muy bien, y yo sé que la mayoría de los padres de ustedes también. Pero muchos de nosotros, cuando pasamos por ese tipo de pruebas, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, y el amor que profesamos cuando nos bautizamos o cuando empezamos a trabajar en el campo del Señor, y le dijimos que jamás permitiríamos que nada nos separara, o ese juramento que hicimos de matrimonio con el Señor, simplemente se nos olvida. He visto muchas personas, que personalmente a mí no me ha pasado, porque se los digo, pero he visto muchos casos de personas que han permitido que eso, porque esta tal vez es la prueba más grande por la que puede pasar un ser humano y un cristiano. Pero he visto personas que cuando pasan por estas pruebas se han alejado de Dios, mientras que he visto que otras que han permitido que las pruebas los acerquen más a Dios, y no han sido capaces, nada, ni en este mundo, ningún problema, ninguna tribulación, ni la muerte de un familiar ha sido posible que los separe a ellos del amor de Dios. En nuestra experiencia espiritual, la fortaleza, cuánto hayamos preparado nuestro espíritu, cuánto hayamos ejercitado nuestra fe, cuánto hayamos sido capaces de soportar las pruebas, es lo que va a terminar si nosotros vamos a ser capaces de pararnos firmes cuando llegue el final. Debemos leerles una cita del espíritu de profecía de la hermana de White en los Hechos de los Apóstoles, en la página 288. Dice de la siguiente manera: en la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que los obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones es cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, y Dios entonces abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios. ¿Sabes tú si la prueba que estás pasando en este momento es un propósito del Señor para fortalecerte, para prepararte? Después de todo, decimos llamarnos cristianos y le hemos pedido al Señor que nos mantenga firmes hasta el final. Si fuésemos soldados y le pidiésemos al gobierno de Estados Unidos que nos mandase a una guerra, ¿sería posible que nos manden a la guerra sin haber pasado por una preparación o por algún entrenamiento? Nunca. Porque en el primer momento, en el primer día de la guerra, en los primeros minutos de ella, el combate, perderíamos nuestra vida. Y es lo único que hace el Señor. Cuando nuestra fe se haya fortalecida al punto de ser capaz de soportar todo tipo de pruebas, el abandono familiar, el abandono de los amigos, el hambre, el frío, la sed, la fatiga, la persecución, la agresión física, entonces nosotros estaremos listos. Entonces habremos comprendido verdaderamente el significado de Filipenses 4:3 y realmente lo habremos aplicado en nuestras vidas. Entonces estaremos listos como Pablo, porque solo así podremos exclamar junto con Pablo. Y volvemos a la cita, Romanos 8:37, y ahora vayamos al próximo versículo. Solo así entonces podremos con júbilo, con gozo, con fuerza, con esperanza, con una
una fe afianzada en Cristo Jesús, podemos decir lo que Pablo luego dijo en este versículo. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni cosa alguna otra creada podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de todas las circunstancias, Pablo se mantuvo firme hasta el fin. Y cuando ya su vida estaba a punto de acabar, dijo que lo que tal vez serían sus últimas palabras. Vayamos a 2 Timoteo 4, 6, 8. Y con esto quiero terminar. 2 Timoteo 4, 6, 8. Cuatro, 6 al 8, perdón. No sé cuántos de nosotros, si nos llamara a arreglar cuentas mañana mismo o esta misma tarde, podríamos ser capaces de exclamar lo que dijo el apóstol Pablo. No sé cuántos de nosotros estaríamos seguros que una vez que pasáramos de la vida a la muerte, lo próximo que veríamos sería el Señor viniendo en gloria y nosotros ascendiendo en el nube de los cielos para morar con Él. Pablo estaba muy seguro de que había vivido una vida conforme al propósito de Cristo Jesús. Estaba seguro de que su fe nunca había vacilado, que se había mantenido firme siempre. Estaba seguro de que nunca se había apartado del amor de Dios y que siempre se permaneció al lado de Él. De otra manera no hubiese podido expresar estas palabras y dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? No sé qué te separa a ti, qué me separa a mí en esta mañana. Pero una cosa sí es cierta, es hora de verdad de que apliquemos el verdadero significado de este versículo. No tiene nada malo que lo utilicemos en cosas cotidianas, pero el verdadero significado de este versículo es simplemente para construir, para darnos fortaleza en nuestra vida espiritual. Quiera Dios que al final de nuestras vidas podamos expresar lo que dijo Pablo, que tengamos esa confianza y esa seguridad, que nos mantuvimos siempre al lado de nuestro Señor y que no importa las circunstancias, sabemos que el Señor nos tiene guardada una corona de vida. Gracias. Pedir que allí como están se pongan de pie, vamos a tener una palabra de oración. Oh, amado Señor, reconocemos que a veces hemos sido algo faltos o insensatos, hasta hemos sido algo triviales, Señor. Necesitamos tu palabra con tanta banalidad y con tanta liberalidad, sin realmente reconocer y saber cuál es el propósito, cuál es el verdadero significado de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que a pesar de las tribulaciones, que tal vez muchos de nosotros hemos pasado ni por una pequeña parte de lo que muchos de tus seguidores antes, Señor, han pasado. Y que tal vez tu misericordia nunca nos permitirá pasar, Señor, ni siquiera por la mitad o el 25% de esto. Por una cosa sí sabemos, Señor, que el momento que tú nos permitas pasar por una prueba es porque a ti tú lo deseas, porque tú estarás allí para fortalecernos, para darnos, Señor, la fuerza física, moral y espiritual para permanecernos firmes. Que no permitamos que las circunstancias de esta vida diaria, los tropiezos que tenemos en nuestra vida espiritual, Señor, nos alejen del amor de Cristo Jesús. Pero no importamos que la riqueza, la pobreza, Señor, el hambre, el frío, el cansancio, la fatiga o la persecución, Señor, nos quiten el premio mayor, el cual tú tienes, Señor, por cada uno de nosotros. Que al final de nuestros días podamos con gozo, con seguridad, firmes, Señor, con esa fe irremovible, decir como Pablo dijo, yo sé que he peleado la buena batalla y que he corrido la carrera. Y yo sé que al final de mis días el Señor me tiene guardada una corona para aquellos que lo han seguido con amor. Que tu amor siempre esté presente en nuestros corazones, Señor. Que nosotros también lo manifestemos en nuestros actos diarios, Señor. Y que no permitamos que nada se interponga entre tu
relación y la nuestra. Llévanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Permítenos participar de compañía y alimentos para no despedir de tu presencia y traernos de regreso aquí. Luego, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre como solo tú te lo mereces. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos, Señor. Amén. Hay un problema, le digo. Porque la práctica va a ser a las 3:30 y a las 4 tenemos prefan. ¿Van a estar todas las horas ahí? Sí, las 2 horas. 4, 5. Ajá. De 4 a 5 y de 5 a 6. 2 horas. De 4 a 5 es 1 hora. De 5 a 6 son 2 horas. Apenas venir a ver a las 2:30. Pero pues eso es muy importante, todavía tiempo de... Y no todos vienen. Yo sí veo. Yo no veo más sí veo. Pero este verano. I mean, it's easy, porque no es nada de hablar. What is gonna be? Ahorita lo voy a buscar a ver si te lo Entonces me... If there's a change, I'll text you. Right? Beautiful today. Cristian, ya salgamos por aquí. Cristian, ya salgamos de aquí, pues. ¿Ah? ¿No tienes otra cosa? ¿Puede? Voy a buscar entonces. Porque también, ya los tengo todos ellos, pero hay Pathfinders today, no pueden practicar también ellos.
Entré ya. No, ahorita voy de la cinta. Okay. Yorla. Contando va a estar gato. Pues si no puedes, pues está bien. Porque no. Sí, que me toca el ejercicio bíblico también. That's cool. Está bien, no te preocupes. Está bien, no te preocupes. Lo que había hecho. Por eso Judas tomó una soga y ¿qué hizo? Se ahorcó. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. La gente que se quita la vida no está arrepentida, están remordidos. La gente que se arrepiente acepta la culpa, acepta las consecuencias, lo que venga, y lo acepta con disposición. No le tiene miedo a la consecuencia. Una evidencia cuando tú